Entre líneas. Un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Transmitimos desde la capital del estado, como siempre los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es su programa Entre Líneas y el día de hoy vamos a hablar del feminicidio. Para eso hemos invitado a la fiscal especializada en delitos contra mujeres de la Procuraduría General de Justicia en el estado, la licenciada María Concepción Hernández Aragón. Gracias por estar con nosotros, licenciada, buenas noches. Al contrario, Juan Carlos, buenas noches. Y también está con nosotros una muy distinguida luchadora social, Berta Miranda Rodríguez, a quien se le reconoce mucho trabajo, sobre todo en estos temas. Buenas noches, Berta Miranda Rodríguez, coordinadora estatal de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Hidalgo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que fuiste una de las pioneras de estos temas aquí en el estado de Hidalgo. Pues yo le vengo a dar seguimiento como a este tema y vengo a retomar trabajo, por ejemplo, de Tania Mesa, de Otilia Castillo, sí, de Adriana Patlán, ¿no? Entonces, inicio con una investigación y una aportación en el Observatorio de Violencia Social y de Género y precisamente con feminicidio, ¿no? Entonces, ahí es el parteaguas de este tema. Bueno, ¿qué tan grave es este delito en el estado de Hidalgo? Porque a partir de noviembre del 2011 se crea la Fiscalía Especializada. Licenciada. La Fiscalía Especializada obedece, lógicamente, a una obligación del Estado y obedece también a una inquietud y a un compromiso que tiene el gobernador del Estado con las mujeres hidalguenses, en el sentido de ir cerrando las brechas de las diferencias entre hombres y mujeres. A eso particularmente obedece la creación de la Fiscalía. Y bueno, la atención de lo que pudiésemos considerar como delitos, homicidios dolosos en agravio de mujeres o feminicidios, que nosotros no tenemos tipificado el feminicidio, tiene que ver con la situación de que tan importante es la sola muerte de una mujer. Entonces hay que atenderla y hay que atenderla con esa mirada especializada en perspectiva de género. Fundamentalmente es una agresión hacia el género. Fundamentalmente es una agresión a la mujer por el simple hecho de ser mujer. De cada 10 mujeres, 6 son maltratadas o hay violencia en contra de ellas. Es una cifra real, aquí en Hidalgo. Así es, la ENDIRE, la encuesta que se realiza en este sentido, se revela este tipo de agresiones muy continuas, muy sentidas hacia la mujer, particularmente en el ámbito familiar. La Red Estatal de Derechos Sexuales y Reproductivos enumeró o consignó 42 casos de feminicidios en el estado de Hidalgo en el 2000, del 2009 al 2010. Y luego en el 2011 cerca de 21 personas fallecidas por en estas mismas circunstancias. ¿Por qué no se ha luchado en el estado los diputados? ¿Por qué no han querido tipificar el delito como feminicidio? ¿A qué le temen? Mira, yo te voy a hacer un recuento, sí, ¿no? A partir de esto, hemos estado avanzando porque todavía la legislatura pasada decían que el tema del feminicidio no era algo como importante. No había feminicidio, seguía como entre comillas tratando de tapar esas cifras con lo que la realidad nos mostraba, ¿no? Veíamos las notas, veíamos mujeres y bueno, finalmente se ha dado un paso, ¿no? Yo recuerdo el 8 de marzo del 2011 cuando en un desayuno se hace el aviso, se hace el anuncio por parte de Laura Vargas donde se iba a trabajar en el tema de feminicidio y se hace una reforma al Código Penal. A partir de ahí, eso no es suficiente, ¿no? La cuestión de la tipificación del feminicidio no solo lleva a investigar las muertes de mujeres, ¿no? Sino lleva a implementar programas y políticas públicas para evitar que suceda, ¿no? Entonces, hace falta mucha voluntad política. ¿De quién?
por parte de los servidores públicos, de los tomadores de decisiones y sobre todo en este momento de los diputados, ¿no? Porque si no existe estos reglamentos internos, a pesar de que tenemos la ley por una vida libre de violencia, no se ha publicado pues este reglamento, ¿no? Y la ley dice que a partir de 90 días deben de existir todos los mecanismos para garantizarle a las mujeres una vida libre de violencia. Ya está violando ahí mismo. Está violando, de hecho, la misma ley. Así es, hay una recomendación que se hace por parte de ONU Mujeres al Estado de Hidalgo por esta situación, ¿no? Entonces, creo que es importante, estoy consciente que es importante la tipificación porque no solo incluye dar a conocer o visibilizar los homicidios, no, sino que lleva todo un contexto integral para evitar que la mujer muera por esta situación. ¿Quién está deteniendo todo este avance? La estructura, la cultura, la cuestión de las construcciones de género, no, es un entorno social, no solo la cuestión burocrática, porque ellos responden a una necesidad y dicen, bueno, si no hay necesidad, pues entonces no hay servicio. No, creo que aquí la necesidad surge desde que hay un solo caso de una mujer que fallece por estas situaciones de odio contra ellas, por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge la necesidad. Aquí lo importante es que se den cuenta que esto es necesario, ¿no? Que hay que garantizar la vida de las mujeres, que hay que evitar que se llegue a la muerte, que hay que sancionar y castigar a servidores y servidoras públicas que no están cumpliendo con el fin de las instituciones. ¿Dónde debería de partir la iniciativa de este reglamento? ¿De parte del Ejecutivo, de parte del Legislativo o de la misma sociedad como ustedes? Tiene que ser integral, tiene que estar avalada. Pero no se ponen de acuerdo. Pues no, unos jala por una y otros por otra. Hubo un acercamiento para traer a Terry Ichaustegui para que hablara sobre la iniciativa del feminicidio que se planteó a nivel federal. Esperemos que ahora sí se organice, ¿no? Y nosotros estamos como en la mejor disposición para que se enriquezca esto. En el mes de julio fue presentada una iniciativa para la tipificación del feminicidio por Yolanda Tellería. Esta iniciativa es un parteaguas, sin embargo le hace falta mucho todavía, ¿no? Entonces creo que si se va a tipificar tendría que ser de manera integral y apostándole al presupuesto, ¿no? Ya se ha dado anuncio de algunas acciones para implementar, pero hay que ir por la tipificación, no solamente las buenas intenciones. Fiscal especializada, ¿qué está pasando entonces en este tema? ¿Por qué hay mucha reticencia a presentar la iniciativa para el reglamento y tipificar el feminicidio como delito? Bueno, recientemente, el 8 de marzo, para ser concretos, el gobernador del estado anunció la creación de la tipificación del feminicidio. Y bueno, independientemente de que se cree el feminicidio, se legisla al respecto, que como medida implementada por parte del estado es necesaria, como todas las medidas que pueda implementar el estado a favor de la protección de los derechos de las mujeres. Pero también tenemos actualmente en el código ahora lo que es la descripción del delito de homicidio doloso cometido, en este caso concreto en agravio de mujeres. Tenemos la posibilidad de considerarlo o de integrar una averiguación previa para que se determine como homicidio doloso agravado y calificado, dependiendo de las circunstancias en las que se cometa y quién cometa el delito. Porque bueno, paradójicamente, uno de los derechos de las mujeres es el de vivir una vida libre de violencia y es precisamente el derecho que más se nos vulnera. Y es precisamente el derecho vulnerado que lleva incluso no a poner solamente en riesgo lo que es la integridad física de las mujeres, sino también la vida, la pérdida de la vida. Pero ahora pues estamos trabajando con la integración de las averiguaciones previas en este tenor. Bueno, si nos permiten, vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Entre líneas. En un momento regresamos. La radio de Hidalgo sin límites. En el radio. Piensa en un nombre. Ahora piensa en un apellido. Y por último en el mes de nacimiento de esa persona. ¿Ya lo tienes? La probabilidad de que salga sorteada para ser funcionario de casilla es igual para todos. En un proceso transparente y mediante un sorteo de mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno, se escogen a los ciudadanos que orgullosamente serán funcionarios de casilla. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, alto, diciembre.
A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y, Z, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, ¡Alto! M. Esta es una forma de explicarte cómo se eligen los funcionarios de casilla. Es un proceso transparente mediante un sorteo del mes de nacimiento y primera letra del apellido paterno. Solo ellos serán los encargados de recibir, contar y registrar tu voto el día de la elección. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Oye, ¿ya te conoce toda la gente? ¿No? ¿Qué esperas? Ven y contrata la pantalla y haz que todos te conozcan. Lo que vendes, lo que compras, tus servicios, lo que quieras. Incrementa tus ventas y recuerda, el que no enseña, no vende. Tenemos paquetes a tu medida. Informes y ventas en esta oficina y en los teléfonos 75-50640 y 75-30086. Desde Hidalgo, llegamos hasta ti con 50.000 watts de potencia en FM NQ 90.1, la radio sin límites. Análisis, reflexión, entre líneas. En Tulancingo al 75-50640. Bueno, ya regresamos. Yo tengo una estadística. Dice que de 1985 al 2009 se cometieron en Hidalgo 431 feminicidios. Y de 2005 a 2009 se registraron un total de 64 asesinatos de mujeres. Es una situación grave por estas cifras que se están hablando. Pero usted apuntaba en una entrevista, licenciada, que Tula, Topan, Tulancingo, Pachuca y Atotonilco son los distritos judiciales donde más se cometen los feminicidios. Y luego en otra entrevista dijo que Tulancingo este año se había cometido ya el primer feminicidio. Bueno, fue uno de los primeros asuntos que resolvimos a partir de la creación de la Fiscalía, con perspectiva de género, tanto en la argumentación jurídica como en la fundamentación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Manejamos ya conceptos en la argumentación jurídica, como es el concepto de violencia en contra de la mujer. Manejamos conceptos como hacer patente, pues, que en el caso específico se cometió o se hizo uso de una fuerza excesiva por parte del agente violentador, o bien se hace uso en este tipo específico de asuntos de situaciones donde media una situación de confianza, de premeditación, donde la víctima dice, bueno, es mi marido, es la persona con la que yo tengo confianza, y aunque haya recibido actos de violencia previos obviamente a la muerte, la mujer obviamente no está esperando que un día la va a matar. Sabe de la situación de violencia del agresor, pero no espera esa situación. Entonces, si se tiene que relacionar con él, si se tiene que juntar con él para atender algún asunto de la familia, o él la invita a reunirse para tratar de recomponer las cosas, porque el agente violentador casi siempre le va a decir así, ¿sabes qué? Hay que regresar por nuestra familia y las cosas van a cambiar, y bueno, pues la mujer de buena voluntad atiende a ese llamado, y es cuando ocurre una agresión mayor. En el caso específico de Tulancingo ocurrió la muerte de la mujer, permeando todo este tipo de situaciones. Cuando se comete el feminicidio, la mujer generalmente tiene ya hijos, ¿o son mujeres solteras? En un estudio que estoy realizando de las averiguaciones que están en integración en la Procuraduría, resultó un número mayor de mujeres solteras. Un número mayor de mujeres solteras y de violencia cometida también en el seno familiar o a través de una persona conocida de la víctima. También se da mucho en trabajadoras sexuales. No tiene necesariamente que ver la pero actividad. Sí hay un vínculo. Puede haber un vínculo del lugar donde pudiese estar trabajando la víctima, pero precisamente en los lineamientos que recientemente la Procuraduría General de Justicia expidió para la investigación de homicidios dolosos en agravio de mujeres, estamos pidiendo que no se lleve a cabo una investigación con un tipo de prejuicio o de concepto de estereotipo. Específicamente con trabajadoras sexuales, ¿no? Específicamente en agravio de cualquier mujer, de la actividad que sea, es decir, que no cuestionemos como investigadores su actividad. Ni la actividad, ni la forma en que vestía, ni la hora en que salió, ni la hora en que la victimaron, nada. Simplemente que nos dediquemos a investigar
Y que tengamos la sensibilidad y los conocimientos de no perder de vista que la víctima es una mujer y checar qué condiciones desde su propia situación de mujer pudieron determinar su muerte. Nada más. ¿El estrato social no importa? No, nada. Tampoco. Nada. Ni las condiciones socioeconómicas. No, se debe de hacer un estudio del contexto en el que se desenvuelve la mujer para ver en un momento dado cómo está la situación social del lugar donde vive, del lugar donde trabaja. Pero eso no nos debe determinar en un momento dado para que pongamos más énfasis en la investigación o menos énfasis. Sí lo tenemos que tomar en cuenta porque al final de todo es un factor que pudiera determinar en la muerte de la mujer, pero que no nos lleve a una situación de prejuicio ni de estereotipo. Eso sí tenemos que tener mucho cuidado. Berta, ¿dónde se cometen más feminicidios? ¿En las zonas rurales o en las zonas urbanas? Mira, viene la cuestión de cómo se visibiliza, ¿no? En las zonas todavía rurales lo hacen normal y lo normalizan. Se cayó, tuvo un accidente, se asfixió, entonces lo dejan pasar y esa cifra se va perdiendo. Sin embargo, en las áreas ya urbanas se pone un poquito más de visibilización. Esto depende de cómo lo está tomando la sociedad. Esta normalización de la violencia y decir, por ejemplo, pues es su marido, te portaste mal, tú te lo mereces, y la otra parte que mencionaban, los trabajos que se han hecho, no, los estudios que se han hecho muestran que no hay ni posición social, ni posición de raza, etnia, lengua, nada. O sea, las mujeres que están siendo víctimas del feminicidio son desde las que están en pareja, que tienen una vida en pareja, las que son madres solteras, las niñas. Tenemos el caso de Tula en el 2009 de una niña de 3 años. Digo, yo les pregunto a esa niña qué hizo. Fue el simple hecho de ser mujer, ¿no? Aparte, bueno, son violadas, aparte son mutiladas y todos estos aspectos que conllevan, ¿no? Entonces, la cuestión del feminicidio no es específica para una área. Sucede, solamente que en algunas se visibiliza y en otras no. Bueno, ¿qué pasa para advertir al resto de las mujeres? ¿Cómo se comporta el victimario? ¿Cuál sería su perfil? Mira, la violencia feminicida es como el grado extremo de todo el tipo de violencia. No viene solo. Por parte del círculo familiar hablamos del hermano, del padre, del padrastro, del amigo, etc. El compadre, el tío, el primo, X. Empiezan con la violencia psicológica. Se puede dar que sea la violencia física seguida o la sexual. Y ya por último ya viene la cuestión de la violencia feminicida. Sin embargo, cuando el agresor es externo, es desconocido, se da por el caso del abuso sexual y posteriormente ya la violencia feminicida, la muerte de las mujeres, ¿no? Entonces aquí es un llamado de alerta y de atención a todas las mujeres que por la más mínima situación que ellas se sientan agredidas, no es un caso normal, lo tienen que denunciar, tienen que recibir atención y esto es una alerta, ¿no? Si realmente quieren hacer algo por sus hijos, porque muchas argumentan es que por mis hijos, o la sociedad les dice, por tus hijos, por tus hijas, tienes que buscar otras acciones, es decir, aguántate y quédate ahí, pues que hagan por ellos, ¿no? Porque ellas y ellos están aprendiendo estos patrones de comportamiento y que van a normalizar el día de mañana. Si nos permiten, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, ya regresamos. Otro de los estudios que tiene el Observatorio Nacional es, por ejemplo, y vale la pena destacarlo, el lugar de hallazgo de las mujeres víctimas de homicidio doloso. Y esta es una encuesta, una estadística del 2009 al 2010. Bueno, el 11% de las mujeres encontradas fue en lotes baldíos, el 4% en lugares públicos, el 19% en casa habitación, el 48% en la vía pública, 25% se negó la información para detectar dónde la encontraron y el 1% desconoció la información. Y volvemos a los familiares. A veces no se quiere denunciar por el estigma de que ya aparecerá, se fue con el novio o se fue con otra persona, etcétera. Pero también a veces la autoridad dice, tiene que pasar determinado número de horas para poder levantar la averiguación previa. Entonces hay una contradicción ahí entre la autoridad, licenciada Concepción Hernández. Sí, en ese momento ya el criterio que está imperando es no dejar pasar ninguna cantidad de horas. En el momento que se presenta la familia, pudiera a lo mejor no iniciarse una averiguación previa, pero sí el acta circunstanciada, y de todos modos el acta circunstanciada da pie
a que se giren los oficios correspondientes a los agentes de investigación para que empiecen a realizar el trabajo de campo, digamos, la investigación de campo. A la par, el agente del Ministerio Público, aún siendo acta circunstanciada, tendrá que llamar a familiares, tendrá que recabar el mayor número de datos posibles, de dónde está, de cuándo la vieron por última vez, con quién estaba, a qué se dedicaba, en fin, toda esa información que es necesaria para la investigación. Aquí es muy importante acotar que para el éxito de las investigaciones se requiere la participación activa de la familia, y también se necesita que la familia tenga mucha comunicación con todos los hijos, hombres, mujeres, pero en el caso específico que estamos comentando, se tiene que saber a dónde van las mujeres de la familia, con quién se están relacionando, qué actividades están realizando, el uso de redes sociales, el uso del teléfono. Hoy en día también eso es una situación determinante para las investigaciones, saber, no sé, las cuentas de los correos electrónicos, y no porque tengan que estar realizando la familia intromisiones en la vida personal de las mujeres, pero sí tenemos que estrechar más ese vínculo de comunicación a nivel social y particularmente a nivel familiar. ¿Tiene la Procuraduría la capacidad suficiente para investigar porque específicamente este tipo de situaciones cibernéticas? Sí lo hay. Tenemos una área de informática, tenemos un área de servicios periciales, tenemos una área que nos puede auxiliar, la gente del Ministerio Público por sí mismo puede solicitar, por ejemplo, a la compañía de Telcel, a través de los medios correspondientes, la sábana de llamadas, de los mensajes. Sí podemos hacerlo, claro que sí. ¿La relación de la víctima con el victimario, Berta, generalmente es desconocida? No. Porque yo tengo una estadística que habla de que el 39% no la conoce. No, la mayoría de las veces quien agrede ya conoce a la víctima, ya estuvo, ¿conoce a la familia? Sí, por supuesto, conoce movimientos y todo, ¿no? Entonces, dicen que muchas de las situaciones las mujeres están dormidas con el enemigo, ¿no? Y tiene que ver mucho con cómo se va construyendo y toda esta cuestión de poder del cuerpo de las mujeres para con los hombres. Entonces, debemos de evitar decir, bueno, era un totalmente desconocido, y esto en muchas ocasiones de argumentar como total desconocido es un poquito de no sabemos por dónde irnos y mejor ahí le dejamos y no damos más datos. Porque vuelvo a regresar con la familia va a remitir, no, pues desconocíamos qué hacía, desconocíamos a qué se dedicaba, quiénes eran sus amistades, pero precisamente para no llegar con esta parte, ¿no? Por la cuestión del estigma, lo que vaya a pensar la sociedad, que van a decir en qué estaba trabajando, ¿no? Por ahí está esta parte donde también se asegura de que desconocían el agresor, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces conocen a su víctima, ya la estuvieron viendo, ya estuvieron analizando movimientos. Pocos son los casos donde es en el momento. Cuando el agresor toma la decisión de llevar a cabo la muerte, ¿qué lo provoca? ¿Qué es lo que en un determinado momento lo origina a llevar a cabo este acto reprobable? Debe ser la resistencia de las mujeres que muestran, así es, para realizar algunas de las acciones a las que la están sometiendo. La otra parte es para que no denuncie, y la otra parte, bueno, pues es algo que a ellos les da todavía supremacía sobre las mujeres, ¿no? El decir yo puedo hacer, yo lo logré y soy valiente hasta en esto, ¿no? Entonces, esa es la cuestión de dominación y de poder, mostrar el poder de manera equivocada, Las mujeres, y sobre todo quienes estamos en los movimientos feministas, buscamos el poder para las mujeres, para poder salir a las calles a la hora que sea sin que me agredan, para poder vestir la ropa que yo quiera sin que me agredan. Entonces, ese es el tipo de poder. Sin embargo, el poder se está viciando y lo han utilizado para otra cosa, ¿no? Para abusar del cuerpo de las mujeres. Generalmente una mujer cuando ya llega a este tipo de situaciones es porque ya estuvo sojuzgada. Sí, ya hubo una dominación. Por supuesto, ¿no? O sea, sobre todo en las relaciones de parejas. Ahora, ¿qué podemos decirle a las mujeres? ¿Cómo distinguir a un familiar, a una relación de pareja? ¿Cómo prender los focos para decir esta persona es violenta y puede llegar a cometer un feminicidio? Las amenazas.
O sea, siempre, sobre todo en la cuestión de parejas, es si te vas, o el tratar de chantajear, si te vas yo me mato, si te vas necesito, si te vas a arrepentir, si te vas, recuerda que tienes familia, este tipo de amenazas. Los primeros focos rojos. Uno de tantos, ¿no? Uno de tantos, porque también viene la cuestión de la intimidación, la cuestión de las agresiones físicas, obligarlas a tener relaciones sexuales sin que ellas lo quieran. Estas son algunos solamente, ¿no? Pero hay bastante. Cualquier intención que tenga dañar la integridad o la seguridad de las mujeres es un momento de alerta, es un tipo de alerta para que las mujeres digan hasta aquí, o bueno, vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Otra de las circunstancias es que la violencia no se reconcilia. O sea, la violencia no es reconciliable, ¿no? Aquí... En la primera actitud violenta, cortar por lo sano. Cortar por lo sano, y si no las terapias. Y si las terapias dieron un resultado negativo, entonces vámonos por acá, ¿no? ¿Y denunciar? Denunciar, por supuesto, la denuncia es efectiva, ¿no? Aquí la denuncia y el actuar. Por supuesto. Otra de las situaciones, y se me va, es el cortarlas de sus redes de apoyo, ¿no? Las empiezan a aislar de la familia, de los amigos, las llamadas, les controlan las llamadas. Esto también es un signo de alerta. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Regresamos. A ver, el asunto de los celos también es determinante en este tipo de casos. Sí, por supuesto, la celotipia es uno de los factores que más influye en la relación, obviamente, de pareja, en la relación de noviazgo, incluso de matrimonio, y te platicaba hace un rato que la violencia es gradual. Empieza con una palabra despectiva, sigue con un grito, viene un empujón, y de los empujones allá directamente el puñetazo, la patada, y así sucesivamente. Hay una etapa que es la famosa luna de miel, en donde viene el arrepentimiento del agresor, la solicitud de perdón, de mira, regresa conmigo, voy a cambiarte, lo prometo. Y son múltiples los factores que en un momento dado hacen que las mujeres regresen a esta situación de violencia, y al término de horas o de días vuelve la situación de la violencia, y ahora la violencia es mayor, ya no es el grito, ya no es la patada, ya no es el puñetazo, ahora es un empujón, es un golpe contra la pared, y así sucesivamente hasta llegar al extremo de la pérdida de la vida. En múltiples ocasiones los servidores públicos, la sociedad en general, cuestionamos esta situación de por qué las mujeres no se atreven a denunciar, por qué las mujeres no se atreven a romper con ese vínculo de violencia, por qué las mujeres, si ya se salió, por qué tuvo que regresar con él. Son demasiados los factores que influyen. No es una responsabilidad o no es un gusto propio de la mujer el estar en ese círculo de la violencia. ¿Son los estereotipos de familia? Son las cuestiones familiares, el cuestionamiento familiar, es la falta de apoyo que brinda la familia, que brinda la sociedad. Por supuesto, también tienen 2, 3 hijos y le piensan mucho las mujeres en qué voy a hacer, cómo voy a salir adelante. Necesita entonces someterse a la cuestión de las terapias psicológicas para hacerle saber que esa situación de violencia en la que vive no es normal, que tiene que romper con ese vínculo, pero también tenemos que aportarle mayores elementos para que la mujer entonces tenga lo que llamamos empoderamiento, que no es tener la razón o las armas para combatir en contra de los hombres, sino la razón, las armas y los elementos para desarrollarse propiamente como mujer y para tener una expectativa distinta a la situación económica, la situación familiar dependiente del marido, que normalmente es el agresor. ¿Cómo combatir la falta de cultura de la denuncia, Berta? En México padecemos esa situación para cualquier tipo de delito, máxime para este tipo tan especial como es el feminicidio. Mira, intervienen muchos factores, desde el factor social, la construcción de cómo se está educando a las niñas y niños, qué tipo de información se les está dando, qué tipo de información está llegando por los medios de comunicación. Digo, hay spots publicitarios donde se difunde tipo X de información, y esa información para prevenir la violencia hacia las mujeres falta fuera. Si tú llegas y preguntas a muchas mujeres, ¿conoces tus derechos que tienen? Te mencionan derecho a la vivienda, derecho a la salud y a la educación. De ahí ya no pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Desconocen el derecho a una vida libre de violencia, derechos sexuales y reproductivos, los demás derechos que nosotras conocemos, ¿no? Y que por ende ellas deben de conocer. Aquí falta la cuestión de dar difusión, por supuesto. ¿A quién le corresponde? ¿A la Fiscalía o a gobierno? No, ¿A la sociedad? corresponde a todo el entorno.
Este es un problema social. La cuestión de los feminicidios no solamente es responsabilidad de las mujeres, no solo es responsabilidad de las autoridades, es un problema social. ¿Y cómo vamos? Desde la iglesia también, ¿no? Este famoso dicho, hasta que la muerte te separe, efectivamente sí lo separó la muerte, porque la mató, ¿no? Entonces yo me aguanto hasta que la muerte me separe, ¿no? Y ahí están los resultados, efectivamente fue la muerte la que la separó. La otra parte de cómo se está educando, los padres, ya saliste de la casa, ¿sabes qué? Conserva tu matrimonio porque aquí ya no hay un espacio. ¿Quién tiene el dominio de las propiedades? ¿Quién tiene el dominio de los recursos económicos? ¿Quién está en las esferas de participación política? Por supuesto que de quiénes estamos, estas cuotas de paridad en los órganos de toma de decisiones influyen, porque no es, aunque tengan y estén sensibilizados los hombres que están allí haciendo políticas públicas, no van a pensar, no van a sentir al igual que una mujer, ¿no? Las mujeres tenemos necesidades específicas, buscamos que se nos reconozcan nuestros derechos en igualdad de condiciones, reconociendo nuestras diferencias, ¿no? Entonces, no es que las mujeres seamos vulnerables, aquí nos han puesto la sociedad, nos ha puesto en un lugar donde pueden abusar de nuestro cuerpo a la hora que se les dé la gana, donde nos pueden excluir de las tomas de decisión a la hora que se les ocurra y donde dicen, solo te va esto para tenerte contenta, ¿no? Entonces, es un factor social, empezamos desde la educación, empezamos desde la salud y la cuestión del órgano de toma de decisiones. ¿Faltaría información, sobre todo en la primaria, hacia las niñas para que estén bien informadas relacionadas con este tipo de delitos, licenciada? ¿Se requiere cursos especiales? Sí, definitivamente hay, dentro de lo que es la educación cívica, puede tener algún otro nombre a nivel de primaria, por ejemplo, pero este tipo de información tiene que venir desde la casa, Juan Carlos, desde la casa, en los programas educativos que tiene la Secretaría de Educación Pública a nivel de jardín de niños, que es cuando los niños más posibilidades tienen de aprender y cuando más inquietud tienen por aprender, por adquirir conocimientos, a nivel primaria también, y de hecho la Secretaría de Educación Pública tiene algunos programas al respecto. Pero yo creo que sí es importante incidir en este tipo de educación, o sea, hacerles ver a las niñas desde muy temprana edad y a los niños también desde muy temprana edad que la violencia no es una situación normal y que tienen que romper con ese esquema, que tienen que diferenciar entre lo que es una situación de violencia y lo que es una situación de vivir en armonía, en paz. También la violencia tiene que ver con la situación de alterar la paz de la familia, la paz social incluso es uno de los factores de alteración de la paz. Entonces, tiene que ser un trabajo integral, la educación para los alumnos, la formación para los alumnos en edades tempranas de aprendizaje y la reeducación también para los mayores, porque tenemos también que distinguir esta parte. ¿Por qué también las mujeres no denuncian? ¿Por qué la familia no apoya? Porque en muchos momentos, en muchas comunidades, en muchos lugares todavía estamos viviendo a la violencia, sobre todo la violencia de pareja, como una situación normal, una situación totalmente normal. Hoy en día se han dado grandes avances en este sentido de visibilizar lo que es la violencia, lo que no es normal, lo que te perjudica, lo que te puede causar un daño a la integridad física y hoy en día hasta llevarte a la pérdida de la vida. Sin embargo, es un trabajo integral de la sociedad, de los padres, de la Secretaría de Educación, de todas las instituciones, de las organizaciones civiles, de todo el mundo. Es un trabajo que tiene que ser integral. Nadie puede quedar excluido de esta responsabilidad. Incluso denunciar que hay violencia en determinado hogar, en determinada comunidad, en determinada escuela. Sí, hoy la ley, por ejemplo, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia nos distingue el tipo de violencia que podemos sufrir, que es la violencia física, la violencia psicológica, la violencia en la comunidad, que son, digamos, los estereotipos o los prejuicios que prevalecen al interior de una comunidad, a veces hasta los usos, las costumbres dentro de una comunidad que generan y que favorecen la violencia en contra de las mujeres, que generan situaciones de discriminación en contra de las mujeres que al final de cuentas se reflejan en una situación también de violencia. Esa práctica de algunas familias de decir, bueno, tengo para comer un pedacito de carne y tengo muchos frijolitos y le doy los frijolitos a la niña porque el niño es varón y porque él tiene que tener más fuerzas porque tiene que realizar trabajo en el campo, por decirlo de alguna manera. Tomo la decisión a nivel de familia de llevar a uno solo de mis hijos a una carrera porque no tengo las posibilidades económicas y prefiero al varón
porque creo que el varón va a ser el responsable de una familia, de mantener a la familia, a la esposa y a los hijos, y a la mujer la dejo aquí, que no vaya a la escuela, que haga los quehaceres de la casa, porque al final de cuentas ella va a ser mantenida, y entonces le estoy condenando a que dependa económicamente de su pareja. A una vía de violencia. Claro, así. Bueno, vamos a otra pausa y regresamos con ustedes. Gracias. Otra de las conclusiones de este observatorio es que la mayoría de las mujeres asesinadas son jóvenes y además desarrollan sus actividades diarias en espacios públicos, de escuela, de trabajo, etcétera. Esta situación les coloca en mayor riesgo y vulnerabilidad para los victimarios, que se sienten con poder y el derecho de quitarles sus vidas. Y se confirma que un gran número de mujeres son asesinadas con el uso excesivo de la fuerza física, lo que demuestra la hazaña y la crueldad a la que fueron sometidas la mayoría de ellas. ¿En Hidalgo se han dado este tipo de casos con mucha hazaña? Sí, desde luego. Casos donde concurre la violencia sexual, entendida esta en términos generales, con la pérdida de la vida, donde ha habido mutilaciones posteriores seguramente a la pérdida de la vida, la exposición del cuerpo en un lugar, pues a lo mejor no tan público, pero sí en un lugar donde no sea tan difícil de hallar el cadáver, y tiene que ver con esa situación de razonamiento del agresor, de no solamente la agredo sexualmente, la privo de la vida, sino también la dejo en un lugar para que se dé cuenta la gente y para que sirva como de ejemplo, de castigo. Es un mensaje indirecto hacia las demás mujeres de lo que los victimarios pueden hacer en agravio de una mujer, de cómo pueden victimar a una mujer. Esa es la intención generalmente. ¿De qué edad, a qué edad se dan ese tipo de situaciones en Hidalgo o a nivel nacional? ¿Tú tienes la cifra de esta? Tenemos el caso más de la niña menor de edad, que es de 3 años. Caso, yo creo que es insólito, ¿no? Uno en Epazoyucan de 12 años, y bueno, de ahí de los 15 a los 34 años, ¿no? Posteriormente baja la estadística hasta la edad adulta, ¿no? Pero ha habido casos de mujeres de 60 años también. Entonces, aquí lo alarmante es que está pasando y que no importa la edad. No importa la edad a la que esté. ¿Sucede más en edad escolar? No. No necesariamente, no. Aquí donde se ven la edad más frecuente es la edad laboral, ¿no? Donde están las mujeres trabajando, la edad productiva. Entonces, bueno, esto tiene que ver también con el poder de hacer, ¿no? Ven que una mujer está trabajando, que está estudiando y que puede hacer algunas cosas más, y esto muestra como una amenaza para el agresor, en el caso de ser conocido, ¿no? La otra parte es el tipo de espacios, los espacios oscuros. Ese es un espacio que se presta para este tipo de situaciones, los transportes, el uso de los taxis. Todas estas situaciones vienen a implicar este panorama para resguardar la vida de las mujeres, la ausencia de seguridad pública en estos espacios. ¿Hay un horario? No. O sea, ¿se ha podido observar el comportamiento de los horarios? No, se ha estigmatizado. ¿Es lo mismo mañana que tarde que noche? Así es, se ha estigmatizado que las noches son las más inseguras para las mujeres. Sin embargo, hay mujeres que se han desaparecido por las mañanas, en las tardes, en los días, ¿no? Entonces no hay como un horario establecido. ¿Ni los días tampoco? Tampoco. ¿Fines de semana? No es específico. No es específico. Tenemos casos jueves, lunes, martes. Entonces no podemos decir que el fin de semana hubo mayores casos, porque son los días que las mujeres salen a divertirse. Viene este estigma de decir, saliste a divertirte, es tu responsabilidad. O el pago de quincena, por ello pasó esto. El pago de quincena pudiese ser, pero esto solamente es como algo más que anexarle a la situación. Sin embargo, aquí lo que es importante visibilizar, pues es esta parte que no hay transversalización de la perspectiva de género. Hace un momento hablaban desde dónde se puede actuar. El tema de las mujeres no es específico de las instancias que tratan con mujeres. El tema de las mujeres les corresponde a todos y cada una. ¿Por qué? Porque si tú vas a prestar un servicio, tú lo prestas para hombres y mujeres. Por lo tanto, tienes que atenderlo de acuerdo a las diferencias de cada uno y de acuerdo a las necesidades. No hay esta necesidad de tener organismos únicos para que trabajen y digan, bueno, esta es la chamba de la Fiscalía, esta es la chamba del Instituto de las Mujeres. La perspectiva de género tiene que estar en todas las instituciones, tiene que haber esa sensibilidad por parte de funcionarios públicos, evitar
aplicar estos prejuicios o juicios juicios propios, no en todo juicios de valor. Aquí se trata de aplicar justicia, no se trata de ver en qué hacía, qué estabas, a qué se dedicaba o dónde estaba, no es justificar, es hacer justicia. Bueno, es un avance sin lugar a dudas la creación de la Fiscalía y además el anuncio del gobernador la semana pasada de ya tipificar el feminicidio. Vamos con relación a otras entidades, ¿vamos avanzados, Berta, o piensas que todavía seguimos de alguna manera adoleciendo de fortalezas o de políticas públicas que incidan en estos casos? Pues no vamos a la vanguardia, ¿no? Porque pues ya van otros delante, ¿no? Lo importante aquí es que se está haciendo y que se actúe, que sea esta iniciativa para tipificar el feminicidio, que sea totalmente integral, que englobe todos estos tratados, ¿no? Que no se dejen de fuera, porque si bien México ha firmado y ratificado tratados internacionales, a la hora de aplicar justicia, pues está por un ladito, ¿no? No se están tomando en cuenta. Este es un avance, sí, pero bueno, necesitamos armonizar y no es nada más ya está tipificado el feminicidio, hay que instrumentar toda esta base que tiene que ver para este cambio. Así es, personal capacitado, instituciones capacitadas, recursos económicos, sobre todo. Cuando se presentó la iniciativa, pues Yolanda Tellería decía que no era una iniciativa integral porque ella no quería que por la cuestión de recursos se atorara la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, hacer una iniciativa con todo esto. Por supuesto, somos el 52% de la población. Yo no sé si esta cifra no es importante, ¿no? Si para algún gobierno no es importante las mujeres, que somos el 52%, pues entonces ¿a qué población le van a destinar este recurso? Este recurso no es un recurso perdido, es un recurso que va a garantizar no solamente la calidad de vida de las mujeres y la vida de las mujeres, sino también la forma en cómo van a vivir esas hijas, esos hijos, todo el entorno que se mueve, ¿no? De las mujeres depende economía, de las mujeres depende muchas de las situaciones que se las ha encargado durante mucho tiempo y donde no se ha hecho partícipe a los hombres. Y bueno, para estar en el contexto, hasta las votaciones dependen de las mujeres. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos. Por supuesto, licenciada Concepción Hernández, que me va a decir que sí cuenta la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres con recursos. Si no suficientes, los necesarios. Pero tendrá personal especializado, tendrán los recursos amplios para las investigaciones, para ser más acuciosos en determinados temas. Sí, definitivamente. En la Procuraduría General de Justicia existe una unidad de género que se conforma a partir de un programa estatal, que es el Sistema Estatal de Erradicación de la Violencia, donde la Procuraduría es parte de este sistema. Y una de las obligaciones, volviendo al compromiso que tiene el gobernador de cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, es precisamente que cada una de las dependencias públicas tenga una unidad de género desde donde trabaje la educación de género al interior de cada dependencia. La Procuraduría ha estado trabajando con capacitación a los agentes del Ministerio Público sobre situaciones de violencia y sobre situaciones de equidad de género. ¿Son mujeres los MPs? No necesariamente, porque la equidad de género se construye a partir del conocimiento y de la sensibilidad que tenga cada uno de los servidores públicos para ver este tema con los ojos y con lentes de perspectiva de género hacia la mujer y no perder de vista que se está investigando un delito cometido en agravio de una mujer. Entonces, en ese sentido, no son solamente mujeres, hay hombres. Y bueno, recientemente, comento por segunda ocasión, la Procuraduría ha emitido los lineamientos para la investigación de delitos cometidos en agravio de mujeres, delitos de homicidio doloso. Con esos lineamientos se da la indicación a los agentes del Ministerio Público, a los servicios periciales y a los auxiliares del agente del Ministerio Público, que también son los agentes de investigación, de realizar determinadas acciones para eficientar la investigación de este tipo de delitos cometidos en agravio de mujeres. Así es una especie de protocolo que debe seguirse en la investigación. ¿Cuántos recursos maneja la Fiscalía Especializada? Para tener una idea de con qué capacidad cuenta para enfrentar a esta problemática que está dando en el estado de Hidalgo.
Bueno, tenemos a los agentes del Ministerio Público, tenemos toda la estructura de servicios periciales, porque no podemos tener determinados peritos, sino todo el apoyo de la Dirección de Servicios Periciales, porque se necesitan peritos en criminalística de campo, se necesitan psicólogos, se necesitan... Pero son los mismos de la Procuraduría. Así es, son parte de la Procuraduría. Y bueno, también el papel determinante y preponderante que en este caso juegan los agentes de investigación, que son quienes tienen que, a partir de la información que brinda el agente del Ministerio Público, por el desahogo de declaraciones testimoniales, por el desahogo precisamente de los dictámenes periciales, ellos tienen que establecer las líneas de investigación e ir a trabajar a campo para recabar más datos que puedan aportarle a la gente del Ministerio Público, para de ahí citar a personas, para de ahí solicitar la presentación, incluso la detención de algunas personas. ¿Cuántas personas han sido consignadas por estos delitos o por este delito de feminicidio? Hablando, por ejemplo, de los asuntos de 2011, tenemos 7 personas que están siendo procesadas y otros tres asuntos donde está pendiente de ejecución la orden de aprehensión. ¿De cuántos casos? De 28. De 28, incluyendo una tentativa de homicidio. Es el 40%. Más o menos. ¿Y en 2012 no hay? En el 2012 todavía no tenemos ningún asunto concluido, están todos en etapa de investigación. ¿Y lo de atrás, 2009, 2008? Del 2009, del 2010 hay también ya número de averiguaciones previas consignadas. En algunas está pendiente de ejecución la orden de aprehensión, en otras ya están los procesados también. Y estamos realizando también una revisión de las averiguaciones pendientes para integrar algunos otros conceptos de investigación y poder irlas determinando, irlas concluyendo. La integración de las averiguaciones, a veces se cometen por parte del Ministerio Público algunos errores, y esto permite o posibilita que el delincuente o el agresor tenga la posibilidad de interponer un amparo y escapar de la acción de la justicia. En este sentido, en Hidalgo se está cuidando mucho esta situación por los casos que todos conocemos ahorita con la francesa, que ya se ha convertido en un conflicto internacional, pero otros más que han ocurrido en nuestro país. Siempre habrá un riesgo de que la defensa opte por cualquier herramienta jurídica que tenga a su alcance, que la busque, porque además, bueno, pues para eso está contratado o es el papel que tiene que desempeñar. Pero en la medida que la gente del Ministerio Público, los servicios periciales, los agentes de investigación integren bien la averiguación previa, en la medida que el agente del Ministerio Público, al resolver la averiguación de fundamentos y de argumentos determinantes, pues así se interponga 1 o 5 amparos, la situación jurídica del agresor no va a cambiar. Bueno, porque conocemos el caso del famoso guapo, ¿no? Que se volvió Houdini. ¿El coqueto? O el coqueto, ¿no? Que se volvió Houdini y que, digo, eso ofende inclusive a ustedes mismos como mujeres. Sí, claro, fue una distracción y un error imperdonable. Y de hecho, bueno, tienen investigaciones pendientes y por eso les están buscando, ¿no? Para procesarles por la omisión en el cuidado y la irresponsabilidad en que Esa es lo que me refería, ¿no? Porque muchas veces la omisión de determinadas situaciones jurídicas posibilita que se escapen este tipo de personalidades. Los vacíos legales que hay, ¿no? Estos vacíos legales que impiden que haya agresores allá afuera y que estén exponiendo todavía a más mujeres a que sean víctimas de esto. Por ello que aquí en el estado de Hidalgo las organizaciones civiles demandamos y exigimos esta parte, que si se va a tipificar sea algo muy integral, donde no le demos salida a ningún agresor, sea por las acciones que haga la defensa, que no se le dé salida, que no se le permita esta parte de los amparos, sino que se busque dar castigos ejemplares, sanciones ejemplares para que evitar todo esto, ¿no? No todo es la sanción, hablamos del proceso de prevención, el proceso de educación que tiene que ver con la construcción social, de las políticas públicas, del personal sensibilizado. Hace un momento mencionaban si era importante o era necesario tener puras mujeres dentro de estas instituciones.
hay una parte, ¿no? Si no está sensibilizada, aunque sea mujer, no me garantiza que va a garantizar mis derechos. No es eficiente, ¿no? Entonces, cuerpo de mujer no me garantiza que trabaje para las mujeres. Necesitamos mujeres sensibilizadas, hombres sensibilizados y que de verdad se crean y que se den cuenta que este es un problema. Que haya una o dos es grave. Que en el 2012 llevemos 7 casos ya en el estado de Hidalgo es un foco de alerta también, ¿no? Entonces, aquí tenemos que trabajar todas juntas, instituciones, organizaciones civiles y sociedad, ¿no? Y activistas con funcionarias y funcionarios. Información, prevención y sobre todo desde la familia. Ese es, yo creo que es donde podemos prevenir muchas situaciones de este tipo. Pues muchas gracias a la licenciada María Concepción Hernández Aragón, fiscal especializada en delitos contra mujeres de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Hidalgo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, gracias por la invitación. Y también a Berta Miranda Rodríguez, coordinadora estatal de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el Estado de Hidalgo. Gracias, Berta, como siempre. Gracias. Y a mis compañeros aquí en Pachuca, Jorge Martínez, allá en Tulancingo, a don Memo Ortega, también a mis compañeros que hicieron posible la transmisión de televisión vía internet de este programa, a Jaciel Velasco y a Celso. Gracias, buenas noches, nos vemos en otro programa Entre Líneas. NQ y Ruta presentaron Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro, te esperamos en nuestra próxima emisión.